Crímenes de lesa humanidad. Argentina ha convivido con esto durante mucho tiempo. Y aunque parezca mentira, porque esto está muy asociado a la época del terrorismo de Estado, de los años 70, lo que no quiere decir que haya sido exclusivamente en esos momentos, hubo más, lamentablemente, antes y después. Convivimos con algo que todavía no pudo ser esclarecido, la famosa masacre de los padres palotinos. La iglesia de San Patricio, Estomba y Echeverría, el ingreso de un grupo comando y una masacre descomunal contra 3 sacerdotes y 2 seminaristas. El juez federal Daniel Rafecas asumió la investigación de lo que se conoce como la masacre de San Patricio. Hoy uno va a la iglesia de San Patricio y se recuerda con imágenes y textos a los sacerdotes y seminaristas asesinados el 4 de julio de 1976. Queremos saludar a Ramiro Varela, que es integrante de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Ramiro, Adrián Puente, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Un saludo para vos, para el equipo ahí en el estudio y para toda la audiencia que está escuchando. Bueno, primero, estoy seguro, Ramiro, seguro que hay mucha gente que toma contacto por primera vez con esto, porque no convivió generacionalmente con este drama. Y seguramente lo que también le sorprende es que haya pasado tanto tiempo y esto no haya sido esclarecido, ¿verdad? Sí, es así tal cual vos lo decís. Es una causa, bueno, que ya tiene 47 años, como ustedes comentaban al principio. Y bueno, durante todo este tiempo, el periplo judicial pasó por diferentes instancias, ¿no? Desde la primera instrucción de la causa en tiempos de dictadura, a cargo del juez Rivarola y el fiscal Estracera. Después, bueno, esa causa se cerró por sobreseimiento, después de 3 pedidos que le hizo el fiscal al juez. Se volvió a abrir en democracia, por iniciativa del padre Cornelio Ryan, que era el delegado provincial de la Congregación Palotina en aquel entonces, y asumieron el juez Blondi y el fiscal Aníbal Ibarra, que, bueno, Aníbal Ibarra fue uno de los que más avanzó en su momento, porque pidió que se dictara el procesamiento de los policías que habían liberado la zona para que se cometiera la masacre, los efectivos de la seccional 37. Después, bueno, en el marco de la sanción de las leyes de obediencia de vida y punto final, se volvió a cerrar la causa y se reabre recién en el año 2005 con la reapertura de los juicios de lesa humanidad, corriendo por cuerda, como suele decirse en el mundo del derecho, de la mega causa ESMA, porque por algunos comentarios de sobrevivientes de ese ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, bueno, ellos habían escuchado a Antonio Pernías, que era un hombre muy poderoso dentro de la estructura represiva de la ESMA, jactarse él de haber sido quien comandó el operativo de asesinar a los palotinos. Ajá. Producto de esos testimonios, de testimonios de algunos represores, entre los que se encontraba también Adolfo Silingo, bueno, hasta el año pasado, hasta noviembre, la causa se venía tramitando en el marco de ese expediente, del de la mega causa ESMA. Lo cierto es que nunca hubo elementos concluyentes para vincular de manera taxativa la causa de la masacre de San Patricio con la mega causa ESMA, y producto de un testimonio de una declaración de un arrepentido, de un ex represor del grupo de tareas de la Superintendencia de Seguridad Federal o de Coordinación Federal, como quiera llamarle, dependiendo del momento, él lo que declara es que compañeros suyos de la patota, que formaban parte del grupo de tareas que operaba por la noche, bueno, él los escuchó jactarse de haber sido ellos quienes habían cometido el asesinato de los palotinos, porque no dejemos de recordar, no olvidemos que la masacre se produce en una fecha muy cercana a la bomba que se coloca en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Uh-huh. Se producen varios hechos en represalia por ese atentado. Y bueno, el día 4 fue la masacre de San Patricio, y quienes cometieron el asesinato dejaron inscripciones en las paredes que decían: por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Claro, porque esa explosión se dio el 2 de julio y el crimen de los padres se dio el 4 de julio. Estamos hablando del 76. Exactamente, a muy poquito de concretado el golpe. Y en el medio, por esas horas,
no solamente se produce la masacre de San Patricio, sino que se producen toda una serie de acontecimientos, aparecen una serie de cadáveres en un automóvil en un estacionamiento en la calle Chacabuco, se produce el fusilamiento de un militante en pleno centro porteño, en el Obelisco propiamente dicho. También tiempo después, unos días después, se produce la masacre de Fátima. Entonces, bueno, todos estos hechos de alguna manera están interrelacionados como parte de una represalia generalizada por el atentado del día 2 de julio. La explosión, Ramiro, en Superintendencia de Seguridad Federal, ¿a quién se le atribuyó en su momento? A Montoneros. A Montoneros. Que causó una veintena de muertes, ¿no? Fue también una cosa lamentable. Sí, fue eso, el atentado se cometió 2 días antes, sí, dejó una serie de víctimas, y producto de ese atentado, bueno, la Policía Federal salió de algún modo como de cacería, de manera inorgánica también, ¿no? Porque no fue algo que fuera de alguna manera ordenado desde arriba, porque en ese momento el comisario, quien estaba como jefe de la policía, era un general, no un comisario, el general Corbetta, era un partidario de la represión dentro de los marcos de la legalidad, un legalista, como suele decirse. Él no estaba de acuerdo con la represión clandestina. Entonces, él fue uno de los primeros en llegar a la escena del crimen en San Patricio, y a los 2 días de la masacre, 4 días después de lo del comedor, producto de las luchas intestinas al interior de la Policía Federal por el tema del atentado, se ve obligado a renunciar. Por eso se dice que quienes podrían haber sido los responsables de la masacre actuaron sin orden directa de sus superiores, y eso consta en un cable del Departamento de Estado norteamericano, que fue desclasificado en su momento y que obra en el Archivo Nacional de la Memoria, donde se habla de 6 suboficiales de la Policía Federal que habrían, como te digo, cometido el crimen. Sí, sin orden directa de sus superiores, y esto se lo habría dicho el general Albano Arguindegui, que era por entonces ministro del Interior, y que tenía a su cargo todo lo que era la línea de mando de la policía. Se lo habría dicho al cardenal Aramburu. En el momento en que se entrevistaron la cúpula del episcopado con gente de la Junta Militar, manifestándole cierta preocupación por la masacre de San Patricio, Arguindegui le habría comentado esto a las autoridades del clero local. Sí. ¿Por qué el objetivo Palotinos? ¿Qué se sabe de por qué llegaron hasta ahí? ¿Quién haya sido? La realidad es que hay varios motivos por los cuales se podría, nada bajo ningún punto de vista justifica por supuesto, una acción de estas características, pero algunos de los móviles podrían haber sido, por un lado, una prédica muy comprometida que tenía el párroco de San Patricio, Alfie Kelly, quien días antes de la masacre, había pronunciado una homilía muy recordada, muy fuerte en su contenido, que se llamó el Sermón de las Cucarachas, donde él lo que denunciaba era que parte de la propia feligresía que asistía a las misas en la parroquia asistía también a los remates de la zona de Barrancas de Belgrano, donde se comercializaban los bienes que les eran decomisados a los desaparecidos en los operativos de secuestro. O sea, decía que la gente que iba a esos remates, a comprar la rapiña que les era robada a las víctimas del terrorismo de Estado, no podían ser concebidos como ovejas del rebaño, sino como cucarachas. Ese sermón, de alguna manera suele decirse que significó como una suerte de sentencia de muerte, ¿no? Porque luego circuló una carta firmada por los propios fieles y vecinos de la parroquia, donde se lo acusaba al párroco de comunista y donde estaban pidiendo que se lo removiera de su rol de párroco. Y por otro lado, Emilio, el más joven de los 2 seminaristas, tenía una militancia política en la Juventud Peronista, formaba parte de Cristianos para la Liberación, que era una suerte de movimiento de peronismo de base que estaba ligado a los sectores del cristianismo más comprometido, y además de desarrollar su tarea pastoral como seminarista, Emilio también tiene una militancia política, hacía un trabajo barrial, y sobre él entendemos que a su vez operaba una suerte de seguimiento, ¿no?, de sus actividades. Así que esos son algunos de los móviles que nosotros entendemos que pudieron haber
originado el accionar criminal de este grupo de tareas que acabó con la vida de los 5 mártires palotinos. Claro. Ahora, el juez federal Rafecas es como que empieza de cero con esta causa de nuevo, Ramiro. A ver, no sé si de cero. La realidad es que sí da un giro copernicano la causa, porque se venía tramitando, como te decía, durante estos últimos 18 años en el marco de la mega causa ESMA. Claro. Nosotros veníamos tratando de aportar elementos que puedan ayudar en el avance de la instrucción en el marco de esta mega causa, porque es en la cual se venía tramitando la causa penal durante todo este tiempo. Ahora, bueno, como te digo, se produce un giro radical. A ver, que también nosotros de alguna manera siempre mantuvimos cierta atención sobre la línea de lo que podría haber sido coordinación de seguridad federal por estos elementos que te mencionaba anteriormente, por las pintadas, por los cables, por la fecha. Pero bueno, es la primera vez que se va a tramitar la causa en el marco de lo que es la mega causa del primer cuerpo del ejército, que investiga todos los crímenes a su vez cometidos por la Policía Federal. Entonces, bueno, a nosotros nos abre un horizonte esperanzador, porque la realidad es que en el marco de la megacausa ESMA no se estaban produciendo avances en lo que refiere a la autoría material, porque nosotros tenemos muy en claro quiénes fueron los partícipes necesarios, que son los que te comentaba al principio, que Aníbal Ibarra los procesó durante los primeros años de la recuperación democrática, que son el comisario Rafael Fensore y el oficial ayudante Miguel Ángel Romano, que estaba a cargo del patrullero que identifica el grupo de tareas. Rafael Fensore murió, Miguel Ángel Romano continúa vivo. Eso era lo que nosotros teníamos más claro. La autoría material, bueno, como te decía, se venía investigando en el marco de la mega causa ESMA sin mayores avances, y ahora se abre una nueva perspectiva, la verdad que esperanzadora para nosotros, con la ilusión, si se quiere, con la esperanza de que podamos avanzar en lo que tiene que ver con la autoría material. Y la verdad es que quien se haga cargo, que es el juez Rafecas, alguien a quien uno tiene concebido como un juez probo, comprometido con los derechos humanos, bueno, nos esperanza, nos abre una puerta para que finalmente podamos avanzar en conocer la verdad, digamos, y en alcanzar la justicia, que son los objetivos que nosotros perseguimos, por lo menos de nuestro colectivo, que es Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, precisamente, ¿no? ¿Por qué estás en Palotinos por la Memoria, Ramiro? Porque yo soy exalumno del Instituto San Vicente Palotti, que es el colegio parroquial de San Patricio, que es donde precisamente aconteció la masacre. Claro. Yo hice mis estudios desde preescolar hasta 7º grado allí, precisamente en los primeros años de la recuperación democrática. Y vos comentabas al principio, Adrián, esto del poco conocimiento sobre la causa que opera sobre la sociedad, sobre todo en las nuevas generaciones, porque en gente de edad tal vez más avanzada, tal vez es más conocido el caso. Claro. Pero bueno, en mi caso particular, yo me formé en San Patricio, como te decía, en el año 85 empecé primer grado. Mira. Y bueno, recuerdo cómo en aquella época, en aquellos años, más de una vez, en más de una oportunidad, salíamos con mis compañeros de grado, agarrados de la mano, evacuando el colegio ante las amenazas de bomba. Bueno, esto en un contexto que uno pudo comprender mucho tiempo después, que tenía que ver por un lado con los juicios a las juntas, el juicio a los comandantes, y por otro lado la reapertura de la causa en democracia, ¿no? De la causa de los palotinos, que bueno, evidentemente en ese contexto en el cual todavía el poder represivo mantenía cierto poder, valga la redundancia, todavía tenía ascendencia sobre la sociedad, digamos, ejercieron una presión muy fuerte para que finalmente se pudieran sancionar las leyes de impunidad, las leyes de NCD y punto final, que fueron las que finalmente hicieron que se cerrara esa segunda instrucción en democracia, hasta que, bueno, 18 años después se volvió a reabrir el expediente, como te decía, en el marco de la mega causa ESMA, pero pasó mucha agua bajo del puente en todo ese tiempo, y la realidad es que cuando nosotros éramos niños y nos formamos en el colegio, producto del terror, del temor que todavía imperaba no solo sobre la sociedad, sino sobre la comunidad palotina particularmente, bueno, se hablaba muy poco de los mártires, muy poco nos comentaban sobre lo que había sucedido y sobre quiénes habían sido ellos,
Y bueno, tiempo después uno trata de hacer un aporte para poder difundir su vida, su obra, las razones de su martirio, y que se pueda alcanzar, como te decía anteriormente, la verdad y la justicia, ¿no? Para un crimen de lesa humanidad que lleva ya 47 años de impunidad y que queremos terminar con eso, ¿no? Ramiro, un placer, seguimos el tema, muy de cerca, muchas gracias. Adrián, muchas gracias por interesarse. Nuevamente un saludo para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia. Un placer. Ramiro Varela, integrante de Palotinos por la Memoria, la Verdad, la Justicia. ¿Cómo no interesarnos, no?